Bueno, vamos a explicar un poquitito lo que estuvimos viendo. Vamos a pasar en limpio más que explicar. Y vamos a tratar de hacer la conexión con lo que sigue, que tiene, por supuesto, relación, íntima relación, porque es el cierre del proceso revolucionario. Justamente, nosotros lo que tenemos es, o dijimos que había una revolución. Esta revolución es política, político-social también se puede llegar a designar o a denominar, y ocurre en Francia, por eso la revolución se llama Revolución Francesa. Eh, Nosotros habíamos dicho que en el sistema feudal, las primeras clases, esas que tuvimos por mail, la sociedad feudal se dividía en tres estamentos: los campesinos, los vamos a poner abajo, teníamos los nobles, el clero y los campesinos, tres estamentos, designados por Dios, ¿no? Esto es en el periodo feudal. El noble guerreaba, el campesino, el clero rezaba para la salvación de los otros dos, los nobles guerreaban para salvar también a estos dos de posibles enemigos, y el campesino trabajaba para mantener a estos dos. Por supuesto, estos dos eran los sectores privilegiados y los campesinos y artesanos y demás pobladores de las clases bajas estaban dominados económicamente y socialmente a estos dos, políticamente también. Después de la Edad Media, ya promediando la Edad Moderna, va a surgir de entre los nobles un rey, que si bien en la Edad Media estaba, el rey no tenía demasiada preponderancia por encima del resto de los nobles. En la Edad Moderna se va a configurar un estado distinto en torno a la figura de la monarquía absoluta. Monarquía que es el sistema de gobierno, monarquía absoluta, el tipo de monarquía que teníamos en la época de monarquía absoluta, en la época de la Francia de 1780, la Francia prerevolucionaria. Es el sistema de gobierno que la Revolución Francesa rompe. Por eso es específicamente política la revolución, aunque también es social porque estos cambios inciden directamente en lo social. ¿Cuál es la clase que va a motorizar esta revolución? Una que no está enmarcada dentro de las tres clases tradicionales de la época feudal, que es la burguesía. La burguesía es, en este momento, preponderantemente comercial. Esta burguesía comercial va a estar sustentada ideológicamente en la ilustración que ya vimos. Es decir, que la burguesía, en conjunto con la clase oprimida de la Edad Media, que son los campesinos, basadas en las ideas de la ilustración, van a dar lugar a la revolución en Francia. ¿Está bien? Francesa. Esta revolución francesa, acá el cuadro quedó un poco repetitivo, pero bueno, lo estoy armando, como verán, de una forma improvisada, por eso se mueve el celular, va a echar por tierra la monarquía absoluta, con lo que ya estuvimos viendo. Va a dar lugar a una monarquía constitucional. Es interesante pensar, ver, que los revolucionarios no querían destruir desde el principio al rey, o en un principio al rey. No querían anular la monarquía, sino que quería que el rey los escuchara, atienda sus problemas y que para eso le imponían una constitución cuando vieron que el rey no iba a escuchar los reclamos de lo que en Francia se llamaba el tercer estado, que aglutinaba. Justamente acá tenemos el primer estado, el segundo estado, o al revés, y el tercer estado.
El tercer estado aglutinaba al campesinado, a los artesanos, pero a todos los demás también. Y dentro de todos los demás están los burgueses. Entonces, este tercer estado ve que no va a ser escuchado por el rey, entonces le impone una constitución. Por eso la bandera de los revolucionarios es la que actualmente tiene Francia, que utiliza los colores rojo y azul, de la ciudad de París, y el blanco de la monarquía. Porque justamente se gesta en la época en el periodo de la Asamblea Nacional, que es el momento donde se instaura o se pretende conseguir una monarquía constitucional. Por eso el blanco, por la monarquía. Como el rey no presta un juramento sincero de la Declaración de los Derechos del Hombre, que es esa primera constitución, que lo vamos a ver bien la semana que viene en Ciudadanía, puntualmente a esa Declaración del Hombre y del Ciudadano, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No es sincero el juramento. Juega a dos puntas porque, por un lado, simula una lealtad a la Asamblea Nacional y, por otro lado, trata con los enemigos de Francia y de esa asamblea, enemigos externos, por ejemplo Austria, que era el país de la mujer del rey, y en ese contexto es que el rey se quiere escapar. Digo, como no es sincero el apoyo del rey a la Constitución y a la Asamblea, va a ser cuestionado y acusado de traición. Se va a desarrollar un juicio, que eso lo vieron en el video. Y en el juicio al rey, por traición, la condena es por traición. El juicio no se establece para determinar si era culpable o no. Él ya va al juicio siendo culpable, siendo considerado culpable. De lo que se trataba era de determinar si iba a ser condenado a muerte o no. Y ahí tenemos una división entre los revolucionarios, entre la asamblea, entre los jacobinos y los girondinos. De acá viene el término cuando uno refiere a algo o a alguien que es muy radical, que es muy extremista en sus objetivos, el término de jacobino, porque los jacobinos eran los más radicales. ¿Qué significa más radicales? Los que quieren llegar hasta las últimas consecuencias, no importa el costo. Por tanto, los jacobinos, ¿qué van a decir? Si queremos que la revolución se lleve adelante, no puede haber monarquía, por lo tanto no puede haber rey. Para desarrollar la revolución de manera total, no puede haber rey. No está haciendo foco el celular. Ahí vamos. Entonces, los jacobinos van a decir, como el rey no acompaña la Constitución, no acompaña la Asamblea, hay que matarlo. Hay que condenarlo a muerte. Los girondinos son más moderados y van a decir que no es necesario. Esta división se va a trasladar por todo el periodo que continúa. Como los jacobinos eran más en la Asamblea, gana la postura de condenar al rey a muerte por traición a la patria, por apoyar, tener comunicaciones con los enemigos de Francia, puntualmente Austria y Prusia, y por querer huir y abandonar al pueblo. Recuerden esto de que el rey huye y abandona a su pueblo, porque lo vamos a ver un poquito más adelante para acá, para la zona del Río de la Plata. El rey, si abandona a su pueblo y si tiene conversaciones con los enemigos a favor de ellos y contra su pueblo, no es más que un traidor. Antes de avanzar, para que quede claro algo, acá tenemos una forma de gobierno, acá tenemos otra. Monarquía absoluta, recuerdan al principio,
hablamos de que es hablamos del discurso justamente del rey Luis XVI, donde yo les preguntaba o les pedía que deduzcan qué tipo de monarquía o qué tipo de gobierno era el que desarrollaba el rey Luis XVI, y ustedes me decían monarquía absoluta porque era claro en el discurso que apelaba a ese tipo de gobierno. Bueno, monarquía absoluta es la que teníamos hasta 1789. Después se establece una monarquía constitucional, el rey no lo acepta, se quiere escapar, es considerado traidor, cae la monarquía constitucional. En la monarquía absoluta, el poder ejecutivo, que es el que desarrolla la política, el poder legislativo, que es el que hace las leyes, y el poder judicial, estaba en manos del rey. Por eso es una monarquía, mono, uno, arquía, poder, un poder absoluto. Arquía, poder, mono, quedó menos prolijo, pero bueno. Absoluta, un poder absoluto. Monarquía constitucional es un poder, pero que está limitado por la Constitución. Entonces, tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial en manos del rey, pero el poder legislativo no. Poder judicial había tribunales también. No es que era el rey, el juez último, pero digamos que la última palabra siempre la tenía el juez. El rey, perdón. Había tribunales, pero el rey detentaba esos poderes. Cuando el rey es condenado a muerte y guillotinado, a partir de ese nuevo mecanismo de muerte que igualaba a todos, se forma la República, a partir de la cual estos tres poderes que en la monarquía absoluta están concentrados en una persona o en un cuerpo solamente, cuerpo político, acá está dividido, división de poderes. ¿Está bien? En este caso, se va a llamar, la asamblea se va a pasar a llamar Convención Nacional, y va un grupo de personas elegidos, como vieron en el video que los diputados eran elegidos para ir a la reunión de los Estados Generales. Acá cada jurisdicción va a elegir a los miembros de la Convención Nacional, va a detentar el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y esta Convención Nacional va a tener un periodo que va a ser conocido como el periodo del terror. Este periodo es el que ustedes tienen que caracterizar. En base al video que ya vimos, está ahí bien claro, lo que pasa es que en la actividad anterior no lo abordamos. ¿Cuál era el propósito del periodo del terror y en qué consistió? También tenemos que ver qué pasó con la Iglesia. Y esto tiene relación con este periodo. Con este periodo. Fíjense que la Iglesia y los representantes de esa institución eran uno de los sectores de poder que acá, en el marco de este proceso revolucionario, van a estar fuertemente cuestionados. Y ahí recuerden el tema ¿dónde está? Acá, de la Ilustración, que decían que la Iglesia y el clero traían oscuridad. La razón, que va a ser totalmente exaltada por la Convención Nacional, la razón es la que trae luz. Por lo tanto, en el marco de la Ilustración, con la Iglesia va a haber serios, esperen que me quedó justo la endija abajo, va a haber serios problemas entre la Convención y la Iglesia. Y este terror, propiciado por la Convención, va a ser volcado, direccionado hacia la Iglesia. ¿Estamos? Acá hay una figura que viene de todo este periodo que se llama Maximiliano Robespierre. Fíjense en el video cómo termina Robespierre, y es interesante ver cómo, si bien la Convención Nacional, en el marco de la República, como forma de gobierno, ya es la tercera, a grandes rasgos, buscaba una aplicación del poder más justa y buscaba mantener la revolución a partir del terror, se transforma en un déspota cuya violencia le termina cobrando caro.
porque la misma violencia que él propicia para mantener estos objetivos a través del terror es la violencia que le viene encima.